Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo les va? Nueva emisión de Cortinas de humo. Ya palpando el calorcito del verano, al menos aquí en La Plata. Y bueno, alguien que lo sufre está al lado mío. Don Emiliano, ¿cómo le va? Aquí está el aire acondicionado puesto. Ajá. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Esta hora y media. Además de alguna música seleccionada y entrevistas sobre música. Vamos a estar charlando con músicos de La Plata, pero por una gira que está realizando una importante banda del circuito alternativo brasileño que va a pasar por La Plata. Pero además, ¿qué vamos a ir? Bueno, vamos a repasar un rato lo que se sabe del acuerdo Estados Unidos-Argentina, porque en realidad mucho no se informó, pero vamos a hacer un repaso y un análisis. Justo charlamos con Emiliano. Estoy viendo que hay muchas personas que nos ocurrió lo mismo, nos recordó lo mismo el pacto Roca-Runciman, que después podemos explicar qué fue en 1935. Por segunda vez, porque ya lo habíamos hecho el año pasado. No, sí, pero no es que aquí. Ayer miraba un reel de un periodista porteño y hablaba de lo mismo. No creo que sea casualidad, que son asociaciones inconscientes que a muchas personas nos vienen. Sí, también nos habíamos comprometido a repasar un poco lo que está pasando en Brasil con la COP30, con el encuentro sobre los compromisos internacionales referidos al cambio climático, que esta reunión está sucediendo aquí al lado, digamos, en Brasil, y no hay mucho que circule en los medios argentinos, pero en general los medios argentinos dan poca pelota a las cuestiones que tienen que ver con cambio climático. Yo quería hacerme un ratito también para contar un poco, leer e intentar analizar una noticia que encontré no pego por ningún lado, respecto a un informe que da cuenta de la caída de la vacunación obligatoria en Argentina desde la pandemia para acá. Vemos del 2022, 2023 al 2025 una caída importante. Cuando digo la vacunación obligatoria estoy diciendo las típicas vacunas que están en el calendario obligatorio nacional y que se le aplican a las personitas recién nacidas, 5 años, cuando entran a la primaria. De hecho son obligatorias para inscribir al jardín de infantes, para inscribir en la escuela primaria, siempre te piden, ¿no? Y hay un informe que marca, yo no lo tengo abierto ahora, digo, la cobertura era hasta hace 3 o 4 años o un poco más de años. Desde la década del 60, más del 90% de la población, entre el 90 y el 100, digamos, estaba cubierta. Ahora estamos por la mitad de nieces vacunadas, dependiendo de... ¿Y qué es lo que tiene esto de grave? Como charlamos muchas veces en entrevistas durante la pandemia y después con Daniela Hosborg, que es una investigadora especializada en estos temas, trabaja en desarrollo de vacunas, es docente de nuestra universidad, investigadora del CONICET, y la vacuna opera por inmunización de grupo, de manada, donde cuando más gente está vacunada, mejor, porque los virus no circulan y en un momento desaparecen. Cuanto menos gente, más probabilidades que los virus encuentren organismos donde hospedarse. Entonces, por eso es preocupante que haya caído en poco tiempo, 2 o 3 años, verticalmente
La vacunación. Hay una convergencia de factores, porque yo mandé unos mensajes para chequear. Primero si la data era seria, y me lo ratificaron, y después hice un par de preguntas. Bueno, y hay una combinación en esto, después lo vamos a analizar desde que... Bueno, nosotros charlábamos mucho durante la pandemia y en la primera post-pandemia del discurso antivacunas aquí en este programa, ¿no? Uh-huh. Particularmente que salía de los Estados Unidos. Bueno, hoy tenemos en Estados Unidos un secretario de salud que es antivacunas. Uh-huh. Quiere decir, esto está... Lo que era un discurso marginal está como institucionalizado. Y además las redes sociales tienen su... Al aclarar, el ministro de Salud estadounidense también se ha bañado en pozos llenos de basura diciendo que eso le ayuda a su salud. Bueno. Como para poner un poco en contexto las opiniones del hombre. Quería pasar un poco sobre ese tema. Eso seguro, y vamos, además de hacer agenda, queremos charlar con Leo, que es un integrante de Cuco Música, es una banda de La Plata con muchísimo recorrido, pero el motivo es que comparten una fecha con una banda brasileña que está haciendo una primera, no sé si es la primera gira en Argentina, que es una referente de la música acá en La Plata, diríamos under de Brasil, de la música alternativa de Brasil, así que vamos a estar charlando un rato de música. Bueno, pero para que yo tome un poco de agua, porque estoy hablando mucho y el aire acondicionado pega, creo que yo tengo poca voz y creo que lo estoy sintiendo ya, así que vamos a escuchar un tema musical, tomo un poquito de agua y arrancamos a charlar de las noticias. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bueno, antes de ponernos a charlar un rato sobre el acuerdo Argentina-Estados Unidos, vamos a recordar redes sociales y etcétera, etcétera. Como siempre, la radio la pueden escuchar por AM 1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar. Además, el programa lo pueden escuchar, ver y dejar comentarios en vivo, que nosotros podemos ver, a través del Twitch de la radio, www.twitch.radio-La Plata. Al programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes y Adolfo lo encuentran como A Espacial Odyssey en Instagram, donde suele hacer vivos de los blogs que hacemos, que después vamos subiendo como Reels. Bien, a ver, como el periodismo es información y también interpretación, yo voy a arrancar diciendo que con este acuerdo Estados Unidos-Argentina o viceversa, llega la factura de la cuenta por la asistencia financiera y electoral de Donald Trump a Javier Milei. Esto es interpretación mía, digamos, esto es opinión. Esto es opinión, anticipando. ¿Sobre qué vamos a fundamentar esto? De este convenio anunciado con todas las pompas y con muy poca data, como suele ser usual en ambas administraciones, en la administración de Donald Trump y la administración de Javier Milei, en donde hay mucho fuego artificial por redes sociales y etcétera, etcétera, pero data dura la tenés que buscar con lupa. Por la escasa, por no decir nula y comprobadísima, y estos son hechos, esto es data, no opinión, escasísima simpatía que tienen ambas administraciones respecto del oficio periodístico. Tirria, digamos, directamente, se ha dado el caso. Y esto es literal, de insultos de funcionarios de la administración Trump a periodistas en una conferencia de prensa. Acá todavía no llegamos a eso, pero digamos, en una conferencia de prensa, no es que el presidente no haya insultado a periodistas vía redes sociales, digamos, pero todavía no se han animado a hacerlo en una conferencia de prensa. No han llegado todavía, pero
uno nunca sabe. Por ahí tenemos abierto aquí unos punteos, porque hay gente que ejerce bien el oficio en distintos medios de este país, y se han realizado punteos de lo que se sabe de los puntos, digamos, que ha concedido Argentina y los que ha concedido Estados Unidos en esta negociación. En algunas, dependiendo del medio que veas, el colega que escriba, estamos entre 10 y 30 concesiones contra 2. O sea, pero de 10 a 30 concesiones son de Argentina, digamos. Del otro lado, vos ahí, digamos, Edwin, estabas mirando algo, podemos ir mencionando algunas respecto de que en una negociación obviamente se ceden cosas, hay contrapartida, en teoría hay contrapartida, si la negociación es equilibrada. Voy a hacer algo, voy a hacer un pequeño juego acá. Tengo abierto una página, tengo abierto varios artículos, uno de ellos el del diario AR, que los tiene puntuados uno por uno, y del otro lado tengo el artículo de Wikipedia del Pacto Roca-Runciman. El diario AR empieza nombrando, según la publicación misma que hizo Alejandro Rebossi. Y exactamente. Según la publicación misma que hizo la Casa Blanca, públicamente, del gobierno de Estados Unidos, empieza hablando de que Argentina le daría acceso preferencial a ciertos medicamentos de Estados Unidos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología e información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. No exigirá formalidades consulares, eliminará gradualmente el impuesto estadístico de los bienes de Estados Unidos, permitirá el ingreso a estadounidenses que cumplan con normas, continuará eliminando barreras no arancelarias que afecten el comercio de áreas prioritarias, aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas federales de seguridad de vehículos motorizados y las normas de emisiones de ese país, no el nuestro. Esto es una tendencia que se ve a lo largo. De hecho, el siguiente es: también tomará como válidos los certificados y autorizaciones previas comerciantes emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, como se lo conoce en inglés, para sus dispositivos médicos, productos y farmacéuticos. Es decir, su panel Argentina, la ANMAT, ya no opinará. Si aceptamos automáticamente lo que prevé la FDA, la cual se está desarmando, por cierto. ¿Por qué estoy nombrando todo esto? Porque la publicación empieza hablando de un acceso preferencial. Primer punto perdón, no es el primero el que me interesa. Quiero detenerme específicamente en... Acá está. Tercer punto del Pacto Roca-Runciman. Trato preferencial a empresas británicas. La Argentina dispensaría en las empresas británicas un tratamiento benévolo que tendiera a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a tales empresas. Esto planteaba una garantía de estabilidad jurídica y económica para las inversiones británicas en sectores claves como los transportes, los servicios públicos y el sistema financiero. Y voy a... Palabras distintas, conceptos iguales. Un segundo, vamos a hacer un marquito histórico por las dudas, porque no todo el mundo... El acuerdo de Roca-Runciman se firmó en 1932. En 1935. Julio Argentino Roca Hijo era vicepresidente de la Nación. Runciman, representante de los intereses británicos en Argentina. Julio Argentino Roca era vicepresidente de un régimen republicano, voy a decir, no democrático, porque, digamos, Hipólito Yrigoyen, electo en 1928, es derrocado por un golpe de Estado en 1930. La Unión Cívica Radical es proscripta. En 1932 hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, libres, después del golpe de Estado, las gana la Unión Cívica Radical, obviamente se anulan las elecciones, y a partir de ahí comienzan elecciones en todo el país, y las provincias que gana la UCR las pierde. A través de lo que se llamaba el fraude patriótico. Digamos, el fraude sistemático, esto está en los libros de historia. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, en la que en los años 30 la gobierna un Manuel Fresco, un dirigente conservador que gana las elecciones con fraude. El fraude era sencillo, digamos, vos entrabas el cuarto oscuro. A mí me han contado anécdotas, digamos, que contaban los... Y había un pistolero conservador que te decía, cuando digo un pistolero conservador, es un pistolero, digamos, sí. Un señor dentro del cuarto oscuro, con, vamos, en esa época, que es un calibre 45, que te decía cuál boleta tenía que poner, elegir y poner el sobre. Por ejemplo, digamos, es medio... esto no es un chiste, esto es en serio. Estas cosas, bueno...
Julio Argentino Roca, hijo de Julio Argentino Roca. Sí. Bueno, década del 30, década del 30, crisis del 29, gran crisis económica mundial. Las potencias cierran tratan de exportar y cierran las importaciones. Entonces, la carne argentina, que en los años 30 era como ahora la soja, el petróleo, el litio, lo mismo, y la carne también, la carne, Sí. y la carne argentina todavía, era el principal producto de exportación. De hecho, Gran Bretaña tenía, los Estados Unidos también, tenían frigorífico en Argentina, en la zona de La Plata, en Belice, Ensenada, Swift y Armos. Entonces, la alta burguesía argentina, que fue la que auspició el golpe de Estado y la que estaba gobernando, el apellido Roca, digamos, estamos hablando del apellido Roca, digamos, lo más claro, echarle agua. Sí. Dice, ¿cómo salvamos las exportaciones? Como el Imperio Británico solamente comerciaba con el Commonwealth, o sea, con sus colonias o excolonias, como por ejemplo Australia, que era independiente, pero que era... O la India, que era colonia. La India era colonia británica, en los años 30. La India consigue la independencia en el 46. No, la India y Pakistán No, también. estoy pensando en el nombre, porque creo que en ese momento todavía se lo conocía como el Reino de Bengal, pero sí. Bueno, la India era colonia británica, Pakistán también. Y no estoy citando de memoria, si no tengo que a ver cuáles otros territorios eran colonia británica. Entonces, como no éramos no éramos formalmente colonia británica, no éramos formalmente parte del Commonwealth, negocian un acuerdo, que es este acuerdo, que es estas concesiones, digamos, yo le miré el artículo de Wikipedia, yo esto lo sé. Sí. Uno viene de una época en que en la facultad estudiamos historia, digamos. Varias historias teníamos en la carrera de licenciatura en comunicación, así que teníamos historia argentina, teníamos economía, teníamos historia contemporánea, con Sergio Pujol, que tiene un programa aquí más tarde, a las 20 horas, en esta misma radio. Autor de innumerables libros, Sergio se dedica a historia de la cultura, pero es docente aún hoy en la Facultad de Periodismo. Y me acuerdo porque yo rendí ese final y una de las cosas que charlamos, lo rendí con Sergio. Y una de las cosas que charlamos fue el pacto Roca-Runcio. No creo que Sergio esté escuchando, pero de alguna de las cosas saqué buena nota, me voy a decir la nota que saqué, pero saqué buena nota. Y una de las cosas que charlamos que me preguntó en el pacto Roca, por eso me estaba acordando, porque lo rendí en el final de historia contemporánea, el pacto Roca-Runcio. Bueno, el paralelo, digo, ¿por qué explicando, digamos, a mucha gente joven y más gente grande, no porque vivíamos en los 30, sino porque estudiamos historia, o tuvimos historia en nuestras carreras, digamos, y el pacto Roca-Runcio en la historia del siglo XX Argentina es clave, por el contexto mundial económico que se dio, una gran crisis, el contexto geopolítico, el ascenso de la Alemania nazi, la existencia de la Unión, el ascenso de la extrema derecha. Sí. Y en Italia, Benito Mussolini, que era el gobernador fresco, digamos, el gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, conservador ganaba las elecciones con fraude, era un conservador simpatizante del régimen de Mussolini, porque después eso es historia de las derechas argentinas, digamos. No nos vamos a meter ahora en eso. Pero este rejunte de conservadores, liberales de derecha y fachos no es nuevo. Entonces, el gobierno que firma este convenio es un rejunte de neoliberales, neoconservadores y neofascistas. Bueno, en los años 30 había un gobierno fraudulento que en algunas provincias ganaban sin fraude, ojo. En la provincia de Buenos Aires ganaban con fraude. Porque los OCR eran en los años 30 lo que el peronismo fue después, digamos, en términos de representación. Para hacer la corte no habla tanto de historia. Pero era un gobierno de liberales de derecha, conservadores y fascistas. Ese era el conglomerado de los demócratas en términos ideológicos y políticos y de representación. Y era la representación política de la alta burguesía argentina vinculada al Imperio Británico.
¿Cuál era la potencia en ascenso en ese momento? Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los analistas, un sector importante de los internacionalistas argentinos, historiadores y historiadoras, dicen que error de lectura de la alta burguesía argentina, sus cuadros políticos, intelectuales, apostar a la potencia que después de la Segunda Guerra Mundial se quedó sin nada y no apostar antes, ¿no? Digamos. En eso, Getúlio Vargas, en Brasil, que no, digamos, fue más vivo, porque leyó... no es que era necesariamente... digamos que se... Getúlio Vargas es un personaje, búsquenlo, complejo de la historia brasileña, un tipo que hizo la primera legislación laboral, digamos, etcétera, etcétera, y simultáneamente tenía posición autoritaria, simultáneamente... Pero el Getúlio Vargas, que se suicidó, de paso se ha dicho, siendo presidente, envió tropas a la segunda, digamos, a los aliados. No digo que había que hacerlo, no, quiero decir, la lectura política, digamos, empezó a hablar con Estados Unidos, digamos, empezó a decir, bueno, acá quién viene creciendo, como lectura geopolítica. Bueno, acá lo que tenemos en el siglo XXI, viene creciendo China, Estados Unidos, lean internacionalistas estadounidenses, digamos, lean Foreign Affairs, lean, digamos, gente académica de las universidades de los Estados Unidos, están marcando el declive, no que Estados Unidos desaparece, estamos hablando todo en términos relativos de declive. Bueno, ¿cuál es la lectura? Y no te cases, tampoco te cases con China. Si China asciende, hace negocio con China. Hace un poco menos de negocio. Fíjate quién paga más. O sea, que aparte, fíjate quién paga más. O sea, quién paga. No te cases con ninguno y fíjate quién te sacale un poco a los dos. Eso es, pero aparte del posicionamiento argentino, por agregar, ¿no?, un análisis así por arriba, pero el posicionamiento argentino histórico desde hace un tiempo de tener un cierto nivel de, comillas, neutralidad. Neutralidad en el sentido de manejarnos en lo que le conviene al país. Dentro de todo ha venido mejor. Es decir, lo que decís vos es, no me voy a casar con nadie, voy a negociar con el que me convenga mejor, y tiene sentido para el resto del mundo que yo lo haga. Esto habría que seguirlo porque tenemos que dar más data de este tipo, un poquito de ideas, estamos haciendo mucha opinión, pero ¿por qué? Digamos, velozmente. Yo creo que esto sí es data. Las estructuras económicas de Argentina y Estados Unidos son competitivas, no complementarias. ¿Cómo me van a decir? Sí, a ver, Estados Unidos, que tiene mucho campo, Estados Unidos es muy grande. Al interior, en el centro de los Estados Unidos, son los farmers. O sea, es como Estados Unidos tiene en su interior la pampa húmeda argentina y produce lo mismo: granos y carnes. Y tiene los farmers estadounidenses, son los chacareros nuestros. Puede ser el gran candombe que se armó en Estados Unidos cuando acá, lo mencionamos hace un mes, viste que, digamos, durante una semana levantaron las retenciones y la cerealera hicieron una negocio y los productores de Estados Unidos chillaron, lo mismo que con la oferta de Donald Trump de importar carne de Argentina. El sector ganadero de Estados Unidos, que apoya a Trump, salió a patalear. Esto lo contamos en el programa. Entonces, y cuando y después en un momento, con inversiones estadounidenses incluido en los 60, terminamos siendo competitivos industrialmente. Quiere decir, la industria automotriz argentina, Ford, digamos, General Motors, son empresas estadounidenses en los años fines de los 50, en principio de los 60. Pero eso, sobre la base de la industrialización de la que produjo la Argentina en los años 30, no vamos a dar una clase, 40, 50, terminaron siendo economías y se lo seguimos siendo competitivas, no complementarias. Entonces hay problemas para negociar. Yo estoy hablando de negociación económica. Entonces es muy difícil. Lo que voy a hacer es hablar 2 minutos más. Vamos al informativo y después podemos volver a musical, así redondeo. Es muy difícil cerrar un acuerdo. Esto es una cuestión de negocios, a ver si le entra en la cabeza. Es una cuestión de negocios, no es tanto ideológica. Cerrar un acuerdo con una economía que tiene muchos puntos de conflicto, en donde vos, y donde si te están tirando un cable porque no tenés un dólar en el Banco Central, que fue lo que pasó, y estos son negocios.
no te van a regalar nada. Obviamente que le van a publicar que te están haciendo favores. Nadie va a salir y decir, mira, te estoy caminando. Esto es política internacional. Pero si vos, y después podemos seguir repasando esto, si vos ves, y detallamos los puntos, vos los mencionaste, es abrirle a todos los productos de ellos, y hay dos al fondo, digamos, a la derecha de que son a favor, que son: eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados destinados a aplicaciones farmacéuticas. No se explicitan cuáles son, pero apunta a los minerales, no a los hidrocarburos ni a los alimentos argentinos. Nosotros estamos exportando algo de hidrocarburos. Lo que quieren llevarse es litio y tierras raras. Digamos, si lo pienso rápido, en realidad también es a favor de ellos, porque ellos quieren importar, digamos, tierras raras y litio. Y litio, que es lo que más está buscando el Big Tech hoy en día. Y el sector farmacéutico, que yo dije que por la cuestión de los patentes lo mencioné, ya es hora, queda protegido en Argentina. Y ya es hora del informativo, cortamos acá, pasamos un tema y después seguimos. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Mirá qué cortina arriba nos puso Laurita. James Brown es eso. James Brown. Qué bárbaro. Bueno, en realidad queríamos charlar un poco sobre lo que está pasando en Brasil. La COP30. ¿Qué anduviste encontrando por ahí? ¿Alguna data de lo que está pasando? Porque está terminando, fue toda la semana que pasó. Sí. Voy a leer un resumen que tengo acá. Continúan las discusiones entre las más de 150 delegaciones presentes en Belém en la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Climática, la COP30. Los países en desarrollo siguen insistiendo en la necesidad de discutir un mayor apoyo financiero público por parte de los gobiernos de las economías avanzadas para las acciones de combate al calentamiento global. Diversos representantes de naciones africanas, asiáticas y árabes expresaron durante un encuentro este jueves 15 de noviembre su insatisfacción con las negociaciones realizadas hasta el momento sobre el tema. También empieza con una cita del representante Ghana: si no llegamos a un acuerdo en las consultas, no tendremos una COP exitosa. Se mencionó por supuesto el Acuerdo de París, que se hizo hace apenas 10 años. También hay mucha presencia de pueblos originarios presentes. Obviamente de Brasil, pero de otras partes del mundo también. Y por supuesto hubieron muchas manifestaciones, particularmente de los indígenas de la Amazonia. Reclamaron el trato dado por el gobierno brasileño y bloquearon pacíficamente la entrada principal de la COP30, interrumpiendo los trabajos de la conferencia de la ONU y perturbando las reuniones. Sí. Bueno, y supuestamente, y el evento continúa hasta el 21, si no me equivoco. Ah, mira. Bien. No, estoy leyendo por arriba, en su mayoría es eso, es la presencia que hay. Está el Fondo de Protección Ambiental para Refugiados de la ACNUR, ese es el proyecto que se viene hablando sobre justamente la ayuda ambiental para refugiados. Integrando financiación climática y acciones de reforestación lideradas por comunidades desplazadas en América del Sur, Ruanda y Uganda, con el objetivo de restaurar más de 100.000 hectáreas de vegetación degradada en los próximos 10 años y ampliar el acceso a la energía limpia para 1 millón de personas. Proyecto en Brasil, en el estado de Roraima, fue presentado en la COP30 en Belém. Allí el fondo actuará en la tierra indígena São Marcos, un área amazónica de 650.000 hectáreas, habitada por pueblos indígenas y refugiados venezolanos. También hay un anuncio formal de la Unión Europea de una donación de 20 millones de euros al Fondo Amazonia.
Se pagará a lo largo de los próximos 4 años. Fue anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a Brasil en 2023 y fue formalizada ayer. Bien. Y creo que lo último que hay es que hubo un nuevo sistema conjunto de monitoreo de la selva tropical. Países amazónicos anunciaron un nuevo sistema de conjunto de monitoreo de la selva tropical para fortalecer el combate a la deforestación y la degradación ambiental. Que fue presentada ayer, será coordinada por la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, y financiada con 55 millones reales, equivalente a 8,9 millones de euros, el Fondo Amazonia, gestionado por el Banco de Estado de Desarrollo Económico y Social. El proyecto busca integrar los sistemas nacionales de observación forestal de los miembros de la OTCA, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, unificando metodologías y datos científicos. La selva es un sistema único, dañar una parte significa comprometer todo el bioma, dijo el secretario general de la OTCA, el etnólogo colombiano Martín von Hildebrand. Eso es todo lo que se terminó de ver para... Sí, para hoy ya debería estar, sí. Bueno, acá esto es un aporte redundante del programa pasado. Lo que se está discutiendo, muchas cosas están discutiendo. Yo lo que veo, no soy experto, se está discutiendo plata. Sí. Plata y cuestiones geopolíticas. Hay un fondo de 300. Hay un fondo, no. Hay un compromiso. Un compromiso, hay que ver si ponen el dinero, fundamentalmente las potencias desarrolladas, de 300.000 millones de dólares. Hace falta de 3 y 4 veces más para acciones de mitigación del cambio climático. No se están consiguiendo los objetivos planteados hace 10 años respecto de reducción de emisiones de carbono. Y hay informes científicos que son alarmantes en el sentido que ya se estarían rebasando puntos de no retorno en cuanto a los efectos del cambio climático por, comillas, obra humana. Esto habría que discutirlo, digamos. Sí. Porque no todos, todas y todos los integrantes de la especie humana son responsables. De hecho, la paradoja del asunto que las áreas que, según los modelos, las áreas del planeta, según los modelos, las proyecciones que podrían ser afectadas por las consecuencias nefastas del cambio climático, son áreas, digamos, habitadas por personas muy pobres y de poco desarrollo, o sea que, digamos, quienes pagan los platos rotos son a la vez quienes tienen menos responsabilidad. Sí. Y también tenemos que señalar la gran ausencia en los hechos de los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Sí. Y el gran inconveniente que presenta el avance del negacionismo del cambio climático. Sí, ya era muy difícil, digamos, avanzar en este tipo de transformaciones. ¿Qué tipo de transformaciones? Y es muy sencillo. La economía mundial tiene que dejar de usar energía fósil. Ese es el objetivo final. Hay que dejar sobre base científica. Todos los trabajos que se han hecho para las Naciones Unidas y por fuera de las Naciones Unidas afirman lo mismo. En segundo lugar, hay aquí una cuestión de uso del suelo y también de consumos respecto a la alimentación. Criar animales, en especial de manera industrial, como se crían ahora, digamos, que ya no es estrictamente pocos animales pastando, sino en grandes criaderos con alimentación especial, genera gases. Entonces lo que se está proponiendo, en realidad lo que se propone es muchas cosas, pero fundamentalmente que la economía mundial, toda la economía mundial, use energías renovables, básicamente, o inclusive energía nuclear,
no con grandes reactores, con pequeños, pero no quema de combustibles fósiles. Otros regímenes alimentarios, eso es lo primero. Ujú. Y bueno, un uso muchísimo más racional de la energía. Claro, digamos, no es lo mismo plantearle eso a países que completaron su circuito de desarrollo, que en todo caso tienen el problema de que muchas empresas se trasladaron al sudeste asiático, Ujú. como Europa y los Estados Unidos, que fueron los grandes contaminantes durante un siglo y medio, que Ujú. plantárselo a China, a Brasil, a Sudáfrica, a Vietnam, a Taiwán también, a Corea, si queremos poner, Claro. que son países que se industrializaron recientemente, que tienen menos responsabilidad. Y hablamos de responsabilidad de las naciones por los estados nacionales, pero digamos ahí, dentro de cada estado nacional y a nivel planetario, hay grupos sociales beneficiados. Y otros grupos sociales a los cuales no les va tan bien. Si tenemos en cuenta que muy pocas personas, no más de 100, tienen el 40% de la riqueza mundial, y Ujú. el resto, digamos. Sí, sí. Entonces, bueno, va por ese lado. Y lo que quería marcar, porque ya hablamos, se está haciendo un bloque largo y queremos hablar un poquito más antes de pasar a la parte de espectáculo, hablar sobre algún otro tema. Yo lo quiero remarcar. A mí me resulta muy llamativo que en Argentina, en general, el tema ambiental no está en agenda, no solo de los medios hegemónicos o mainstream, sino suele no estar demasiado en agenda en otro tipo de medios. Ujú. Porque como ya hablamos en otros programas, nomás aquí en el barrio, en Mercosur, en Sudamérica, para no irnos más lejos, es una cuestión de agenda en general, particularmente de la fuerza progresista. Aquí estamos muy centrados transversalmente a todos los espacios y propuestas económicas, en que parece que la soja, el petróleo, el gas, el litio, ciertos minerales, las tierras raras nos van a sacar del pozo. Son todas formas de producción extractivistas, tienen consecuencias climáticas graves, Ujú. locales, regionales y mundiales, y además no hay un solo caso en la historia económica de los últimos 150 años en que un país con 45 millones de personas haya tenido un nivel de vida, digamos, aceptable con la monoproducción de algo. De los países nórdicos, Noruega está usando su petróleo, digamos, y lo usa como una base para industrializarse. Noruega tiene, digamos, un estado nórdico, un estado de bienestar, Ujú. pero Noruega tiene 5 millones de habitantes. Por eso digo, nosotros tenemos 45 millones. O sea que este tipo de modelo extractivista no solo destroza la ecología, digamos, mata a la gallina de los huevos de oro, porque si nosotros fuimos un país agropecuario, digamos, hablábamos de cosas, digamos, con el monocultivo y este tipo de producciones, matamos lo mejor que tenemos. Además no tenemos, si no tenemos desarrollo industrial para hacerla corta, no generamos movimiento económico ni puesto de trabajo. O sea que es perjudicial desde el punto de vista ecológico, que a su vez el cambio climático tiene, muy sencillo, la sequía de hace 2 años, que perdimos 10.000 millones de dólares, fue producto del cambio climático. Bueno, la cerramos acá y nos vamos a un tema musical. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bien, y ahora vamos a repasar un cachito de unos datos de un informe de Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la DICEI. Esto evidentemente en el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que vamos a usar es un artículo de la colega Luciana Mina,
que es el diario Perfil, que es el único lugar donde yo encontré esto. No quiere decir que no haya sido publicado en otros lugares, pero no es información que circule. Y la vacunación infantil cayó a mínimos históricos en la población de 5 y 6 años, según este informe de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. La cobertura contra el sarampión, justo escuchábamos en el informativo que terminó un brote en provincia. La cobertura contra el sarampión, la parotiditis, o sea, las paperas, y la rubiola apenas alcanzó el 46,7% de los niños y niñas de todo el país en 2024, ni la mitad, a pesar de que es obligatoria y se exige para el ingreso escolar. Las cifras de DISEI son alarmantes, escribe Luciana Mina y comparto la calificación. Dan cuenta de un pronunciado descenso en la vacunación si se las compara con las de hace 15 años, mientras que en 2010 el refuerzo de la triple bacteriana alcanzó al 97% de la población infantil. En 2024 solo se le aplicó al 46,4%, menos de la mitad. Bueno, lo que dice también la nota es llamativamente el informe de la DISEI contradice lo que el propio Ministerio de Salud anunció con bombos y platillos en un comunicado de prensa el 15 de octubre. En ese comunicado de prensa, el Ministerio de Salud de la Nación dice que se registraron mejoras en las coberturas de grupos de 5 y 11 años, que pasaron del 52 al 67 en 2023 a valores del 70 y 76 en 2024. Estos porcentajes, sin embargo, no se constatan en el documento oficial Coberturas de Vacunación Calendario Nacional 2024, publicado recientemente, que expone una realidad muy distinta. Las cifras en ese rango etario no superaron en ninguna vacuna el 55,5% de aplicación. En la nota que te di de perfil hay un gráfico, inclusive por zonas. De acuerdo con el informe de la DISEI, el refuerzo de la varicela de los 5 años solo se administró el 45,8% de las infancias. Las jurisdicciones donde menos se aplicó fueron la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde apenas se vacunó el 30% y el 31% de la población objetivo, respectivamente. En Argentina, gracias a la vacunación contra la poliomielitis, no se registraron casos desde 1984 y la región de las Américas se declaró libre de esta enfermedad en 1994. Pero en el último año, solo el 47,6% de las niñeces recibió la IPV séctuple para su prevención. Estamos hablando de porcentajes siempre por debajo de la mitad. Sí. La excepción fueron las provincias de Mendoza y Salta, que tuvieron una cobertura superior al 80%. También hay gráficos. Por su parte, la triple viral que previene el sarampión, las paperas y la rubiola fue recibido solo por 284.837 niños de un total de 609.576. En este caso, Salta y Mendoza, junto con Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán, exhibieron las mejores cifras, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieron las peores. Recordemos que entre provincia de Buenos Aires y Cava tenemos la mitad de la población del país. La tendencia continúa de la misma forma con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. La triple bacteriana celular fue dada solo a 46,4% de los niños entre 5 y 6 años. Otra edad crítica y con bajos índices de cobertura son los 11 años. Apenas un 51,9% recibió la vacuna contra la meningitis, un 54,1% la triple bacteriana acelular. En cuanto a las vacunas contra el virus de papiloma humano, el 55,5% de las niñas de 11 años la recibió, al igual que el 50,9% de los niños de la misma edad. Siempre estamos por la mitad. A nivel nacional, con algunas provincias mejor, y no en todos los casos, pero en varios casos las peores, la nuestra y Cava. Todo esto está chequeado. Esta información, esto está chequeado por... me tomé el trabajo de chequearlo con fuentes alternativas, digamos, con gente que está en el tema de vacunación, desarrollo de vacunas, etcétera. Me dijeron, es todo cierto.
ahora tenemos que pasar a la parte más aliviada del programa, la más divertida, que es hablar de arte, música y qué podemos hacer el fin de semana. El análisis de esto lo dejamos para futuras emisiones. Acá lo que tenemos es toda la data dura, que es, como dice la colega autora de la nota, no del informe, de la nota de perfil, Luciana Mina, alarmante. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a un tema musical y después vamos a tener una entrevista. It's coming to a close. I guess I should know that I'm never gonna see you again in a place that sells vintage clothes. I guess you should know that it hasn't been the easiest years for a band living in the throes. And then I see a smile between repetitive eyes of flannel shirts, and I thought you would show like a beautiful ghost caught in a saving throw. And I don't even care that it's over, and I don't even care. It's coming to a, I guess I should know that the softer every face, the words remain as shown in the summer snow. Well, it hasn't been the easiest years in a life that hasn't let you go. And then I see a smile between repetitive eyes of well-worn shirt, and I thought you would show, I thought you would show, I thought you would show, and I don't even care that it's over, and I don't even care there's a wall. I won't ever look back for answers, and I won't ever look back at all. And I don't even care that it's over, and I don't even care there's a wall. And I won't ever look back in anger, I won't ever look back at all. It's coming to a close. It's coming to a close. It's coming to a close. It's coming to a. Tan indispensable como el pan. Arte. En cortinas de humo. Bueno, ahora sí, echando un poco de música. Deaf Kids es un dúo brasileño que está haciendo su primera gira por Argentina. Y en principio tenemos el material de prensa como para hacer una introducción de qué es Deaf Kids. Tiene una, dice la gazetilla de prensa, potente combinación de música extrema, experimentación y tambores afro. Imagina una mezcla obsesiva de punk, metal, música experimental. Suma percusiones afrolatinas, psicodelia y oscuridad. Bueno, están de gira, van a andar por Cava y también van a tocar en La Plata el 21, si no me falla la memoria, y aquí cerca, en Pura Vida, y van a tocar con Cuco Música, que es una banda que yo a Cuco, a Deaf Kid no la escuché, a Cuco sí en vivo, digamos,
Es una banda bastante parecida, pero en realidad vamos a charlar con Leo Aguilera, que es parte de Cuco Música, y él, aparte, digamos, además de darnos información sobre la banda brasileña, me va a ratificar si lo que yo estoy diciendo, me va a ratificar o no, me va a corregir y me va a decir, no, Cuco Música es otra cosa. Así que, en principio, a Leo lo saludamos, porque está en línea. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Te aviso que se escucha como muy distorsionada la voz, no te entiendo muy bien, y haré lo posible. ¿Cómo ahora? Porque por ahí estoy muy lejos del micrófono. ¿Me estás escuchando mejor? No. Ahí se escucha un poquito mejor. Ah, mira, bueno. Vamos vigilando. Por ahí es la conexión telefónica también, porque acá la operadora me dice que a vos te estamos escuchando bien. A vos te estamos escuchando. Perfecto. Claro. Perfecto. Yo voy a tratar de hablar despacio y modular bien, porque pero vos estás saliendo bien al aire. Se te escucha perfecto. Bueno, yo hice una presentación. Comenté básicamente qué hace, digamos, quiénes son y qué hace la banda brasileña que nos visita. Pero vos ahí tenés mucha más data y bueno, contar un poco también ustedes y la fecha. Bueno, mira, Deaf Kids es una banda principalmente que primero me gustaba a mí, digamos, y con ese interés me comunico con ellos y les mando un mensaje diciéndoles la clásica, che, tienen que venir a tocar acá. Y para mi sorpresa, en el momento que decidieron, eso fue hace ya como 1 año y pico atrás o más, para mi sorpresa, cuando decidieron hacer la gira latinoamericana, me contactan a mí y le dije que sí. Y me metí en esta empresa de producir, digamos, o intentar armar una gira junto a un montón de amigues para esta banda, que es una banda para mí, además de fabulosa por la mezcla muy interesante que hace de como su alma pan rock y metalera, con la experimentación, con las percusiones muy nativas, y esa mezcla que ya una mezcla que ya ha sido hecha por otras bandas también, pero particularmente ellos lo hacen de una manera muy especial que me parece única. Y bueno, y salió esta gira y aquí estamos armando 4 días, 20, 21, 22 y 23 de noviembre, y con ganas de que ya llegue la semana que viene. Porque, recordame la fecha, o sea, yo tengo en mente la fecha en La Plata, pero como, digamos, tocan en Cabo, ¿dónde tocan específicamente? Bien, el jueves 20 tocan en Bastet Club, que es un lugar muy bonito en Cava, con Paso de Sombra, Proyecto Siberia y Carne, a las 19 horas, muy puntual. Y en ese recital, lo anómalo o diferente será que van a hacer un set más experimental, un poco menos rockero, que también tienen sus facetas ellos solistas, ambos, Mariano y Douglas, es un dúo, Deaf Kids, que van quizás por otros rumbos más experimentales, más percusivos. Bueno, creo que van a traer un poco más de eso al set del jueves. Después, el viernes, tocamos en Pura Vida, ahí sí ya tocamos Cuco también. Tocamos Cuco, de Blast Page, que es otra banda de metal extremo y jazz y una locura increíble. En Pura Vida, Deaf Kids, de Blast Page y Cuco, 20 horas. El sábado nuevamente nos vamos a Cava, tocamos en el Centro Cultural Víctor Jara, toca Biófilo Panclasta, Mala Sangre, Deaf Kids y Cuco. Y el domingo nos vamos a Monte Grande a tocar un lugar muy bonito que se llama La Pulpería, y de ahí toca Deaf Kids y acompañamos Miserere, Red Catarsis y Cuco también. Así que esas serían las 4 fechas. Perfecto, o sea que digamos, para quienes vivimos en La Plata o quien vive cerca de La Plata, igual las fechas que estás tirando son muy, muy capital y conurbano, así que si no están escuchando de Cabo y conurbano también tienen manera de llegar, pero para la gente que está en La Plata, cerca de La Plata, esto es el viernes aquí cerquita de Plaza Rocha, enfrente de la Facultad de Artes, de la sede central de la Facultad de Artes, está Pura Vida, el próximo viernes. Y bueno, pero yo he escuchado Cuco, pero pasate un poco el aviso también de
de Cuco. Vos pensás que puede haber, que seguramente nos está escuchando gente que no solo no conoce a este dúo brasileño, no les conoce a ustedes. O por ahí sí, porque ustedes tienen una trayectoria ya, digamos. Pero contá un poco qué hacen. Bueno, Cuco es una banda que tiene... El año pasado cumplimos 20 años de la primera vez que tocamos. En realidad ya hace como 22 que tocamos, en realidad, porque contamos desde la primera vez que tocamos en vivo. Y fuimos mutando muchos estilos, siempre con la intensidad como compañera, la intensidad musical, digamos. Pero bueno, fue mutando la banda bastante. Y bueno, y vamos a acompañar esta gira. Nos queda esta gira acompañando a Death Kids como casi final de año. Tocamos bastante, hicimos un festival, tenemos un festival que se llama Festival Muro Muerte, que hicimos este año en la Fábrica Cita y estuvo buenísimo, un frío increíble, pero sin embargo la gente acompañó y fue una locura hermosa. Y ya estamos pensando en hacer el próximo año que viene. Sacamos un disco el año pasado también, que se llama Soñar, Correr como Animal. Lo pueden buscar ahí en Bandcamp, en Spotify, etcétera. Que grabamos en un lugar muy lindo y que nada, estamos muy contentos con lo que quedó. Y nada, y vienen otras cositas por ahí, pero futuro. Lo importante es hoy, hoy y el fin de semana que viene. Sí. Bueno, entonces, para resumir, la invitación a ir el viernes que viene, 20 horas, pasadas las 20 horas, a Pura Vida y sería 8:61, la diagonal, que no me acuerdo el número ahora, diagonal 78, 8:61, para escuchar Death Kid, Cuco. Bueno, queda la invitación hecha. Igual a ustedes están en Instagram como Cuco Música, así que digamos, supongo que pueden buscarnos en el Instagram como Cuco Música, ahí está toda la información, pueden comprar las entradas por Passline. Perfecto. Yo recomiendo que en cualquiera de las fechas no se pierdan ver esta banda. Es la primera vez que viene a Argentina. Tocaron en Chile, o sea, la gira fue Chile, Perú, están en Colombia ahora en Medellín, y llegan este miércoles acá a Argentina y tocamos el jueves. Pero cualquiera de las fechas, elijan la que quiera. La gente de La Plata, obviamente, de Pura Vida, que es un lugar muy lindo para ver música, que suena muy bien. Que no se la pierdan, que nada, es la primera vez que vienen y después digan, yo no estuve, y pueden decir, yo estuve ahí cuando vino la primera vez Death Kids, que es un bandón increíble. Perfecto, Leo. Te dejamos un abrazo y te liberamos en este sábado. Muchísimas gracias por el espacio. Charlamos con Leo Aguilera, de Cuco. Indispensable como el pan. Arte en cortinas de humo. Bien, mientras se está acomodando el equipo de Unimundo para repasar a partir de las 3 de la tarde la actividad latinoamericana, acá vamos a seguir hablando de música y artes. ¿Qué se puede hacer este sábado? En principio, sábado, madrugada del domingo, a partir de las 3 de la tarde, dentro de un ratito. Y precisamente hay una tarde peruana, Plaza Italia. Y el elenco de danzas tradicionales de mi tierra, de la institución peruana, son Perú. Bueno, danza y música peruana en Plaza Italia, 7:44, aquí en La Plata. En la Plaza San Martín, en 6:54, esto debe ser en la Glorieta, hay jazz. Carlos Schaeffer, Bernardo Casagrande dúo, Fermín Cardulo, Victoria Cabelludo dúo, Bordelingo Tons trío. Rock and roll, pero en 7:60. Esto es rock en el playón. Vamos de vuelta
las bandas. Vamos de vuelta, se llama una de las bandas Cervical, Tundra Sur y Banacara, que debe cerrar Banacara. Lo que hay, mira vos, esto no lo había visto, pues yo lo sigo en Instagram, en el encuentro de acordeonistas. Está el 10º encuentro de acordeonistas a las 5 de la tarde en Estación Provincial, que es un centro cultural que está ahí en 17 y 71, en lo que era la vieja estación provincial del ferrocarril, la vieja estación central del ferrocarril provincial. Y en el Paseo de Compras Mediano Quinto, que es 1871, toca la banda de rock En Deuda. Bien, a las 6 de la tarde frente a la catedral, Plaza Moreno, frente a la catedral, Astor Piazzolla Electrónico por Nico Sorín, que esto es parte de la Semana de la Música. Semana de la Música por el 143 aniversario de la fundación de esta ciudad, la capital de la provincia de Buenos Aires. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Volver al micrófono porque me voy. Hay un montón de cosas. También está, iba a mencionar, que esta semana se está dando, y hasta la semana que viene se está dando el FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Sí. De hecho, hoy mismo en el Pasaje Eduardo Rocha, en la sala polivalente, estoy fijándome en todos los horarios por las dudas. Sí, entre las 6 y las 8 de la noche, o sea, a las 6 y a las 8 de la noche también, van a estar pasando múltiples funciones de varias películas. Sí, sí. Y en el Select, obviamente, están pasando dos en particular. El Rancho Merlo Blues y Un Cabo Suelto. Y si no me equivoco, yo tengo acá que a las... No, está bien. Ah, sí, a las 5:30 está Escribo en tu nombre, que ese ya no es parte del FESALP, es el del ciclo regular del Select. ¿Hay algo más del FESALP? Pues sabes que vi la... Yo estoy en la página, la página tiene acceso a todas las sedes todos los días. Por ejemplo, ahora remarqué específicamente para el 15, pero hay fechas desde el jueves pasado, desde el jueves 13 hasta el 19. ¿Puedes decir cómo es la página del FESALP? Sí, la página del FESALP la encuentran como, voy a buscarla por si sola, fesalp.com, es fesalp.com. Automáticamente lo lleva a programación y ahí tienen todo lo que pueden buscar. Se lo puede ordenar de la A a la Z, por título, por la sección, género, países, los años, obviamente en este momento están los 2025, las fechas y cuáles son las sedes, que hay múltiples en la ciudad de La Plata. Sí, porque empezó ayer. De hecho mira, yo por eso lo sigo. No vi las publicaciones. Bueno, lo que pasa es que las redes sociales te muestran lo que les parece. Sí. También en Instagram están exactamente FESAALP. Así lo encuentran en Instagram. Ahí está también toda la programación más rápido, tanto el sitio web como sí, hay mucho en el Pasaje Eduardo Rocha, muchísima actividad en el Pasaje Eduardo Rocha. Y ahí tienen todo, no vamos a mencionar todas las películas que hay un montonazo de películas para ver. Y no solo este fin de semana, tienen toda la semana, sí. Además de lo que hay de propuesta en el Pasaje Eduardo Rocha de cine. Sí, sí. En general, la propuesta regular. Así que ahí tienen un montón, está para pegarse una vuelta si tienen un rato. Porque más no recuerdo si muchas han, digamos, no recuerdo. El FESALP es gratis. Sí, eso te iba a decir. Estaba casi seguro que era gratis, o sea. Y bueno, ven cine de La Plata y de Argentina e internacional. Sí, toda Latinoamérica. Exactamente. Seguimos con el sábado. Yo estaba mirando, bueno, y a las 8 que hay.
Carmen Sánchez Viamonte y Recreo Uruguayo en Comunidad Ferroviaria. Entré 526, los galpones de Tolosa. Son las 14:57, tenemos unos minutos más. Diego Morales, tocan Bafé Cervecería en Diagonal 79 y 54. Pasamos a otro género. A las 8 de la noche, Schubert, Wolf Schumann, Teatro Argentino. Son, dije, autores. Bueno, si quieren escuchar a Schubert, Teatro Argentino, fíjense, el Teatro Argentino, pues generalmente sacar las entradas, las sacas antes en el... Pero puedes sacar por internet. Sí, y creo que también es parte de la página de Alternativa Teatral. ¿Qué más? Me salgo de la música clásica, voy al rock pesado. Malón está en el Teatro Ópera. No. Claro. Como variadito. ¿Qué más? ¿Qué más? Y estaba mirando samba brasileña, Palviao, 10º aniversario en Esquina Americana, 1871. Estoy tratando de saltar a ver qué... saltando de géneros. Bueno, rock, Lautaro en Llamas, Viuda Negra, Llama Ancestral. Bueno, esto es rock, esto es distintas variantes del rock en Pura Vida, ahí enfrente de la Facultad de Artes, Diagonal 78, 861. Y en La Salamanca, que es un tradicional lugar de folclore en La Plata, música del litoral, Madera Mineral, Santiago Torres, Vanina Rivarola, Alma Camba. Bueno, a partir de la medianoche, rock alternativo, post-punk, no sé cómo llamarlo, terrores nocturnos, Mujer Severa, que es una banda muy referenciada de Capital, del Under de Capital, en Ciudad de Gatos, en 1771. Y también me recomendaron mucho una banda rosarina que se llama Matilda, que toca pasada la medianoche en Pura Vida, viene muy recomendada, junto con Fraxu, que es un amigo de la casa. Y teatro, ¿qué eres? 56, 57. En el viejo almacén 71, esquina 13, El vuelo de las brujas. Esto es teatro. Una cajita dentro de un cuaderno en espacio 44, sí. En 44, entre 4 y 5. Tengo una amiga que está en esa obra. Bueno, la próxima la llamamos y la entrevistamos. En el Teatro de la Lechuza, 58, esquina 10, ¿cuánto vale una heladera? Los monólogos de Ani en Casa Hereje, que esto es 40, 14 y 15. Y me parece que se nos terminó el programa. Le vamos a dejar el espacio a la gente de Unimundo. Lo que queremos hacer es agradecer a Sandra Lechea, que está en la locución, a Laurita Naya, que es nuestra operadora, a Joaquín Rocha, que hace toda la música, la edición, y etcétera. Bueno, aquí estamos al aire, Emiliano Rocha, locutor nacional, con carnet y todo, egresado del ISER, y alguien que se atreve, alguien que se hace el serio en la radio, como me dijeron hace poco en una fiesta electrónica, tenés que ir a la radio a hacerte el serio. Así que estoy haciéndome el serio aquí. Y tengan una buena semana en lo posible. La gente de Unimundo ahora le dejamos, quédense a escuchar Unimundo. Tenemos un tema más, ¿no? Venimos re prolijos.